acompañarnos de pie a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a ver este mensaje, hermanos, que yo le he puesto viviendo el Evangelio. Hemos estado aprendiendo en las últimas semanas la importancia, hermanos, de cumplir la misión de Jesús. Hemos estado aprendiendo la importancia de testificar a otros. Y este fin de semana estuvimos enfatizando este tema de vivir el Evangelio. Nosotros como discípulos de Cristo necesitamos aprender a vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Amados hermanos, el mensaje de hoy quiere como propósito mostrarnos la manera en que podemos llevar a la práctica el vivir el Evangelio de Jesucristo. Quiero que usted observe conmigo en este versículo, nos habla importantes doctrinas bíblicas, importantes verdades. El versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. También nos habla, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí esta frase nos está hablando de un estilo de vida, una relación entre Jesús y uno mismo. Luego dice el versículo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos está hablando del amor sacrificial, también la fe en Jesucristo y el amor sacrificial que Dios mostró hacia nosotros. Hay unas grandes verdades en un solo versículo que leemos hoy. Es importante detenernos a estudiar, a meditar entonces en este versículo para entender cómo vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vivimos en un mundo que desea oír el Evangelio. Pero tristemente algunos dicen, yo creo que muchos hemos escuchado estas frases cuando compartimos el Evangelio. Algunos dicen: yo no necesito una religión. Otros pueden ver la diferencia, pero por el mal testimonio de los que dicen ser cristianos. Otros han dejado de seguir al Señor, han dejado de asistir, han dejado de perseverar en el camino del Señor. Pero una gran verdad es que el mundo en que vivimos necesita oír el Evangelio. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para que la gente vea el Evangelio en uno? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer para que otros no solo oigan el Evangelio, sino acepten el Evangelio de Cristo en sus vidas? El mensaje de hoy se titula Viviendo el Evangelio. Y cuando hablamos de vivir algo, vamos a referirnos a lo que creemos, a lo que hacemos, a lo que decimos. ¿Ha escuchado usted la frase que dice que los hechos arrastran más que las palabras? ¿Cuántos habían oído esa frase, hermanos? Esto se aplica a la vida de todo creyente, porque no solo debemos decir que somos cristianos, sino debemos vivir el cristianismo, vivir el Evangelio que hemos aprendido de Cristo Jesús. Entonces esta mañana yo quiero hablarte de dos cosas únicamente, de qué debemos hacer para poder vivir el Evangelio. Número uno, reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Vea conmigo ahí mismo el versículo 20. Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pare ahí conmigo y mire, esta frase Pablo la está expresando en un sentido como que él estuviera muerto en la cruz de Jesús también. Es decir, a nosotros como creyentes, cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, debemos ser conscientes de que también nosotros, hermanos, es como que estuviéramos clavados en la cruz con Jesús. Eso es lo que Pablo está expresando acá de su corazón. Ahora, ¿cómo hemos sido crucificados con Cristo? Porque esa es la expresión que nos muestra el versículo 20. Márquelo en su Biblia. Vamos a ir paso a paso con este versículo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente. Yo te pregunto, ¿tú estás crucificado con Cristo también? Tú y yo vamos a aprender hoy lo que es estar crucificado con Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña acá y lo que debemos hacer real en nuestra vida como discípulos de Cristo. Imagínese usted clavado en la cruz.
al ver, hermanos, esta figura de la crucifixión del Señor, nos revela, nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que tú y yo debemos recordar para poder vivir el Evangelio, reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, ahí adelante por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Hermanos, ¿cómo es que hemos sido crucificados con Cristo? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Debe ser el lema de cada discípulo de Cristo. Escuche esto, lo que quiero compartir con usted, porque aquí es donde muchos cristianos fallan o no saben cómo vivir una vida con Cristo. No saben vivir el Evangelio. Y lo primero que debemos hacer es reconocer lo que Dios hizo por nosotros cuando Cristo fue a la cruz. Y es como que estuviéramos nosotros crucificados con el Señor. Y el Señor en el versículo 13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, hermanos, que nuestros pecados nos hacían estar muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo fue a la cruz y ahora decir que estamos juntamente crucificados con Él, quiere decir que nuestros pecados murieron con Él también. Los que estamos en Cristo ya no estamos condenados. ¿Cómo? Mire el versículo 13, porque la Biblia dice que estábamos muertos en pecados. ¿Recuerda usted antes de venir a Cristo Jesús cómo era su vida? Su vida no tenía valor y sentido ante los ojos de Dios por el pecado en su vida. Estábamos muertos en pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. En pecado toda persona está muerta espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pero la Biblia dice que en Cristo Él nos perdonó todos nuestros pecados. Es decir, hermanos, que ahora en Cristo ya no estamos condenados. Cristo pagó el precio por nosotros. Él murió en la cruz por ti y por mí. Dios dio a su único hijo para darnos salvación. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada para poder librarnos del pecado, mas Cristo lo hizo por nosotros. Somos libres de pecado. Saben, hermanos, al pasar los años en una vida cristiana y no reforzar esto que hoy estamos viendo en la Biblia, vamos desvalorizando lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es común ver que un cristiano o que se diga cristiano ya no viva para el Evangelio, ya no viva para Cristo, sino empiece a vivir como vivía antes en el mundo. Es necesario que valoremos lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Jesús murió por ti y por mí. Y cada vez que cada vez que tú sientas el deseo de pecar, recuérdate que estás ahora crucificado con Cristo, mi amado hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Porque él vivía el evangelio en su carne. Él vivía el evangelio día a día. Porque él sabía que sin Cristo él estaba muerto. Y cuando Cristo fue a la cruz, Dios le dio vida a este hombre como a ti y a mí que hemos creído en Cristo Jesús. Amados hermanos, el versículo 14 nos habla un poco más de lo que es vivir en el Evangelio, reconocer lo que Dios hizo por nosotros. El 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Marque esto en su Biblia, amado hermano, porque muchas veces se nos olvida los pecados que habíamos hecho en el pasado y los volvemos a cometer ya siendo cristianos o discípulos de Cristo. El versículo 14 dice que había un acta en contra de nosotros.
Antes de nuestra fe, hermanos, estábamos espiritualmente hablando muertos en nuestros pecados, separados de Dios. Romanos 3:23, recuerda lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor envía a Cristo. Cristo hace este sacrificio, y Él, cuando fue a la cruz, anuló el acta de los decretos en contra de nosotros. Hermanos, esta frase, para poderla entender un poco más a fondo, necesitamos entender cultura judía. Y sabe, esta frase se refiere a un documento escrito a mano. Analógicamente, es decir, comparándolo, algunos escritos judíos mencionan que Dios lleva un registro de los pecados de las personas, como si se tratase de deudas contraídas por ellos ante Dios. Significa entonces en la Biblia que cada pecado que cometemos está siendo registrado. Cada pecado que hemos hecho está siendo puesto en un manuscrito. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Ahí en Apocalipsis dice la Biblia al final que los libros fueron abiertos y fueron vistas las obras de todos los hombres y fueron juzgados. ¿Recuerda esto cuando lo estudiamos? Cada cosa que tú has hecho, sea a la luz de los ojos de los hombres o a escondidas, está siendo escrito delante de Dios. Pero gloria a Cristo Jesús, porque por su sacrificio, lea el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo eso hizo por ti, hermano, hermana. Jovencito, señorita, Cristo hizo por ti eso en la cruz. Él, con su poder, pagando el precio por nosotros, anuló el acta de los decretos en contra de ti. Ayer que hablábamos del evangelio a varias personas saliendo a ganar almas, les compartíamos este gran mensaje, este gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que si tú murieras hoy, querido amigo que escuchas el mensaje, y mueres sin Cristo, esa acta de hermanos, como dice aquí la Biblia, acta de decretos en contra tuya estará vigente y te pararás ante Dios y Él sacará esa acta y ahí se verá cada pecado que tú hiciste. Y saben, queridos hermanos, muchos de nosotros, estando ya en el camino del Señor, le decía, nos olvidamos de todo esto que Cristo ha hecho y fácilmente volvemos a cometer pecado tras pecado. Le fallamos al Señor constantemente. Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. O si no, nos aventamos a probar nuevas cosas que sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Quebrantamos la ley de Dios. Cometemos fornicación y adulterio con nuestra mente y corazón. Nuestros ojos se ensucian de paganismo, se ensucian de adulterio en las redes sociales, en las televisiones, en las películas y la pornografía y todas estas cosas. Y somos cristianos. Se nos olvida que un día Cristo fue a la cruz y clavó esa acta de todas las cosas que estaban en contra de ti y manchamos el nombre de Cristo, hermanos. Necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros enviando a Cristo en la cruz del Calvario. Sígame por favor, versículo 15, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, está hablando del poder de Satanás. Mire lo que hizo Cristo en la cruz, los exhibió públicamente. Es decir, le dijo a Satanás, aquí en la cruz Jesús estaba y le dijo, mira Satanás, tú y con todos tus demonios y tu poder, ¿crees que me has vencido? Tú no tienes poder. Yo aquí en la cruz estoy pagando el precio para que aquellos que crean en mí ya no mueran eternamente, sino vengan conmigo a la eternidad en el cielo. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice que despojó a los principados, les quitó la autoridad del poder de la muerte. Gloria a Cristo Jesús por eso, hermanos, porque los que estamos en Cristo tenemos esa esperanza eterna, que al momento de morir estaremos con Dios en su gloria, pero que de aquellos que mueren sin Cristo, ellos no tienen esperanza, ellos necesitan oír el evangelio. Por eso es importante que tú y yo vivamos el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y dónde dice el Señor que exhibió públicamente a estos sinvergüenzas? Léalo conmigo, versículo 15. Triunfando sobre ellos, ¿en dónde?
en la cruz del Calvario. Ay de aquellos que atacan la cruz. No es que adoremos la cruz, sino al recordar y ver una cruz, recordamos a aquel que murió en la cruz y dio su vida por nosotros y dio ese sacrificio para liberarnos del pecado completamente, amados hermanos. Gloria a Dios porque Él fue a la cruz por ti y por mí, porque nos ama de tal manera que la Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros. Amados hermanos, ¿cuántos pecados tenemos delante del Señor? La Biblia dice que aquel que está en Cristo, el Señor ha borrado sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquellas personas que están sin Cristo, piense un momento, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, están acumulando pecado tras pecado. Le decía yo a un joven ayer, que es como llegar ante un juez aquí a una corte. ¿Cuántos han ido a una corte acá, hermanos? ¿Se han presentado usted a alguna corte? Algunos les da miedo, les tiemblan las piernas, ¿verdad? Y sabes, hermano, le decía a una persona ayer, que es como presentarse a un juez y que tú cargaras un montón de tickets a tu contra. ¿Cuántos les han puesto ticket? A mí me han puesto ticket, hermanos, que hemos tenido que ir a pagar porque hemos infringido la ley, ¿sí o no? ¿A cuántos nos ha pasado, hermanos? Imagínense que usted en su vida acumularon sus 40,000 tickets y usted llegara delante de un juez y le dijera: juez, aquí traigo mis tickets llenos de bolsas. Creo que ni le alcanzarían 2 bolsas de Walmart, ¿verdad? Con tanto ticket en la mano. Y usted va ahí humilde: juez, quíteme los tickets, por favor, perdóneme. ¿Usted cree que el juez le quitaría esos tickets? Él no lo hace, él tiene que cumplir la ley, porque para eso es juez, para eso está la ley, para aplicar la ley, y entonces le aplicaría la ley. Saben, amados hermanos, así son aquellas personas que no tienen a Cristo. Cuando mueran se presentarán delante de Dios, no con tickets, sino con pecados personales, uno tras otro, uno tras otro. Y ellos necesitan oír y ver el Evangelio para que cuando lleguen delante de Cristo, amados hermanos, sus pecados sean borrados. El versículo 14 y 15 nos hace ver el poder de Cristo en la cruz. Y tú y yo debemos vivir eso, reconocer eso. Romanos 5:8 nos muestra lo que la Biblia dice. No lo busque, usted lo sabe de memoria. Repítalo conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sabes, a algunos les gusta este pasaje porque lo agarran como excusa para seguir pecando. Como Cristo me ama, sigámosle entrando al mundo, sigámosle entrando al pecado. Querido amado hermano que estás aquí escuchando este mensaje, hoy es el día en que tú y yo debemos tomar una decisión para vivir por el Evangelio de Cristo Jesús. Y cada vez que el diablo venga con una tentación, escuchen jóvenes, señoritas, que cada vez que el diablo venga con una tentación, varón, hermana, usted que está aquí, usted se pare firme por el Señor Jesucristo y recuerde lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario, para que no caiga en pecado. ¿Sabe por qué? Lo que vamos a ver a continuación. Vaya conmigo otra vez a Gálatas 2:20. El escritor de Gálatas, el apóstol Pablo, estando preso en Roma, escribe esta carta a los hermanos de Galacia que se habían desviado de la doctrina, se habían apartado de la sana doctrina, se habían ido atrás de fábulas, de doctrinas de falsos maestros, como está pasando hoy en día, amados hermanos. ¿Cuántos que decían ser cristianos están yendo atrás de falsos maestros, atrás de falsas enseñanzas, atrás de falsas doctrinas? Y por no andar bien en el Señor, por no tener firmeza, están cayendo, hermanos, en esas falsas enseñanzas y dejan de vivir el Evangelio. Gálatas capítulo 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora no te dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué reconocía Pablo en esta frase? ¿Qué reconocía el que escribe este libro? Él reconocía que su vida antigua ya no era importante. Su vida ahora era Jesucristo. Su vida era una relación personal entre él y Jesucristo. Lo mismo que debe pasar entre nosotros. Esta frase nos habla, escuche, de una relación entre usted y Jesucristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en usted? Está hablando de posición. ¿Quién ha tomado posición en su vida? Jesucristo. Porque si decimos ser cristianos, si decimos que seguimos a Cristo, debemos hacer claro eso en nuestra vida, que ya no vivimos nosotros para nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que aquí dice la Biblia. Yo te pregunto, ¿Cristo vive en ti? Pregúntale al que tiene a su lado, ¿Cristo vive en usted? Déjame decirte algo, solo porque vengas hoy a la iglesia y te sientes un rato aquí a escuchar la palabra de Dios, no quiere decir que seas cristiano.
No quiere decir que tú sigas a Cristo. El cristianismo se vive, hermanos. El cristianismo se vive día a día, siguiendo a aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es posición, habla de posición, habla de posicionar algo en nosotros, hermanos. Habla de una relación de mucho valor, y esta relación nos va a ayudar a apartarnos del mundo y vivir unas vidas para Jesucristo. Saben, hermanos, cuando hablamos de vivir para Jesús y esa transformación que debemos llevar todos, no solo uno, no solo el pastor, todos debemos llevar esa transformación. Esto se llama la santificación. La santificación es el proceso de transformación que produce cambios en la vida de un creyente. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, mira lo que dice Pedro hablando de la santificación. Porque hemos confundido, creemos que la santificación, el ser santo, es andar con una Biblia debajo del brazo, cambiar tu vocabulario el día domingo y entre semana te vuelves al mismo vocabulario de siempre, ¿verdad? O el día miércoles vienes al estudio o vas a tu célula y todos te conocen como un hermano que es santo. Pero eso no es ser santo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vea conmigo el 15 para entender por qué Pedro escribe esto del Señor nuestro Dios. Porque Dios es santo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dios es santo. 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Márquelo, por favor, en su Biblia. Si ya lo tiene marcado, gracias a Dios, vuélvalo a marcar. Hasta póngale fecha ahí. Volví a marcar a este pasaje. Hoy, abril 25, 2021. ¿Por qué? Porque el ser santo tiene que ver, es una relación, algo que tiene que ver con nuestra vida. Ser santo significa entregarse, dedicarse totalmente a Dios. Ser separado para su uso especial y estar apartado, escucha, del pecado y la influencia del pecado. Entonces, ser santo es ser apartado para Dios, para su uso. Quiero que veas este micrófono. Este micrófono ha sido santificado. Sígame, porque muchos van a decir, ya está hablando rarezas el pastor, ¿verdad? Este micrófono ha sido santificado. ¿Qué le acabo de decir que significa santificación o santo? Ser apartado, amén. Este micrófono ha sido apartado para el ministerio y la obra de Dios. Este micrófono ha sido apartado solo para leer la Biblia, para cantar alabanzas, para actividades que tengan que ver con la iglesia y la obra de Dios. En este micrófono no se usará y ni se dará para que canten mariachis, rancheras, para que canten cosas del mundo, hablar chistes obscenos. Este micrófono ha sido apartado para Dios, santificado para Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Así como este micrófono es su vida también, hermano, hermana, joven. Debe ser apartado para la obra de Dios. Eso es ser santo, ser santificado para Dios. ¿Me está siguiendo? Y Dios quiere que nosotros seamos así porque nuestro Dios es así. Ser santo significa entregarse para Dios. Tiene el propósito, la santificación, de apartarnos de este mundo para Dios. Y escucha, la santificación no se obtiene por cumplir leyes, requisitos, o porque vienes a la iglesia. Mira, venir a la iglesia no te hace santo. Escúchalo otra vez, venir a la reunión de la iglesia no te hace santo. Porque puedes venir, estar aquí media hora, una hora, hora y media, pero al momento de salir y poner un pie ahí atrás, sigues tu vida igual. Vuelves a oír el mariachi de siempre, vuelves a oír la ranchera de siempre, el corrido de siempre, vuelves a ver cosas malas en tu teléfono, chismes. ¿Será eso santificación? Pregunto. Ahí no hay santificación. Ahí solo nos estamos burlando de Dios.
Y con mayor razón el mundo nos tacha de hipócritas. Necesitamos cambiar eso, hermanos. La santificación no se obtiene por cumplir leyes o requisitos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esto? Es que yo no voy a tu iglesia porque ahí le prohíben a uno bailar. Mira, yo te voy a decir algo. Yo puedo bailar. Usted puede bailar. Pero una cosa es que yo pueda bailar y otra cosa es que quiera yo hacerlo. Yo puedo hacerlo, pero yo no quiero hacerlo porque si lo hago le fallo a mi Dios. Le fallo a aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Por eso yo no lo quiero hacer, porque yo quiero mejor apartarme para Dios que estar siguiendo en las cosas del mundo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Necesitamos tener claro lo que es la santificación en nuestra vida, porque eso nos hará vivir el evangelio para Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se logra la santificación? La santificación solo se obtiene, solo se puede lograr cuando el creyente le da lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cómo? Siendo obediente, siendo, hermanos, siguiendo la guianza del Espíritu para poder vencer el pecado. ¿Cuántos cristianos hoy están viviendo, hermanos, en derrota? Están siendo derrotados, jovencitos, señoritas, están siendo derrotados, derrotadas, porque no quieren seguir la guianza del Espíritu Santo. No mires eso en el teléfono. Otra vez que no mire. Que no oigas eso. Otra vez que no oiga. Ya me cayeron mal. ¿Cuántos hemos oído eso de los jovencitos? ¿Saben por qué se los digo, jóvenes? Porque yo fui joven un día también. Pasé por donde tú estás pasando. Y cometí un montón de errores por no seguir lo que Dios decía en su palabra y la instrucción de mis padres. Me pegué de frentazos. Pero hasta que vine a la palabra de Dios y empecé a seguir lo que dice la Biblia, tomé mi discipulado bíblico y empecé a comprender lo que dice la Biblia en apartarme para Dios, empecé a ver bendición en mi vida. Debemos ser obedientes al Espíritu. Volvamos a Gálatas 2:20. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así el final. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Apóstol Pablo está aquí mostrando las dos naturalezas. Sígame. Todo creyente tiene dos naturalezas. Estoy haciendo un repaso de la lección número 2 o 3 del discipulado bíblico. ¿Se recuerda? Ya se me olvidó, pastor, ya no me acuerdo. Todo creyente tiene dos naturalezas. Naturaleza carnal, naturaleza espiritual. ¿Se acordó? ¿Amén? ¿Ya se acordó? Sí, pastor, ya me acordé de mi discipulado. Pablo está haciendo notar aquí la diferencia entre la carne y lo espiritual. Él dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo en este tiempo, en este mundo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo él aquí? Pablo está diciendo simple y sencillamente que lo espiritual tiene más valor que lo carnal. Que en el creyente, el discípulo de Jesús, lo que debe controlar su vida es lo espiritual y no lo carnal. Hasta que, hermanos, logremos entender esto en nuestra vida, podremos entonces alcanzar una genuina relación con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podremos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hasta que llegues a ese comprendimiento y lo hagas vivo en tu vida, podrás decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque por lo tanto, si no lo tomas en serio y no lo haces en tu vida, no podrás vivir el evangelio. Pablo dice algo aquí muy interesante, el versículo 20. Dice, lo vivo en la fe de ¿quién? ¿A quién está exaltando Pablo en este versículo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo debemos exaltar a Cristo también en nuestras vidas. Sobre todo, hermanos, sobre todo, tenemos que tenerlo claro. En nuestra vida no debe haber mayor cosa que Cristo Jesús. Él está sobre todas las cosas. Y en nuestra vida así debe ser también. Porque entonces así podremos vivir en el evangelio. Pablo utiliza una frase, léalo conmigo otra vez, dice, lo vivo en la fe. Vivir en la fe es vivir el evangelio, hermanos. Recuérdelo, vivir en la fe
es vivir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, significa las buenas noticias de Jesús. Las buenas noticias se refieren a Jesús y su obra por nosotros. Es decir, entonces, cuando decimos que vivimos en el Evangelio o vivamos el Evangelio, debemos vivir hablando de lo que hizo Jesús por nosotros. La Biblia nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando hablamos de vivir el Evangelio, nos referimos a reconocer en nuestra vida a Jesús como el Señor y Salvador personal. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús el Salvador personal de tu vida? Cuando hablamos de vivir el Evangelio, es porque entonces podemos decir que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Demostrar con nuestros actos que ahora somos y vivimos para Él. Recuerda esto, vivir el Evangelio tiene que ver con lo que hago, nuestros actos. Vivir el Evangelio tiene que ver con lo que vivimos día a día. ¿Has visto tú a los soldados? Así como una persona cuando entra al ejército para ser entrenado, capacitado, él se aparta de las cosas que le puedan distraer para poder llegar a ser un buen militar y con orgullo vestir el uniforme de soldado y representar a la institución y a su nación. Así debe ser también el cristiano. El cristiano debe entrenarse, capacitarse para poder representar con honor y dignidad a su Salvador Jesucristo. En otras palabras, vivir lo que dice ser. ¿Tú dices ser cristiano? Ya no hay amenes. Se acabaron, ¿verdad, hermanos? Hoy sí la Biblia nos está diciendo donde andamos mal. ¿Tú dices ser cristiano? Entonces vive como cristiano. Hermana, ¿usted es cristiana? Entonces viva como cristiana, joven, jovencito, señorita. ¿Tú eres cristiano? Vive como cristiano. No andes como los del mundo. No andes con las cosas del mundo, porque tú estás apartado. ¿Recuerdas esto? Ahora eres apartado para Dios. Ah, pastor, es que yo quiero andar a la moda. Romanos nos dice que no andemos a la moda. Los cristianos debemos andar conforme Cristo, no a la moda. Debemos vivir lo que decimos. ¿Sabes por qué? Y voy terminando el mensaje. La gente está cansada de oír el Evangelio, hermanos. Te lo digo porque a mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Cuando hemos compartido el Evangelio, a mí ya no me venga con esas cosas. A mí no me hable del Evangelio, no me hable de la Biblia. No me hable de ser cristiano. Yo le digo, ¿por qué? Mire, fulanito de tal. Fulanita de tal dice que iba a su iglesia. Fulanito de tal dice que iba a su iglesia. Y mire cómo anda. Anda en el mundo. Anda tomando cerveza. Anda en bailes. Anda en reuniones que no son cristianas. Y no específicamente bailes, sino reuniones que no son cristianas. Anda, mire, ahí tatuándose, poniéndose tatuajes. ¿Sabías, joven, que el tatuaje es pecado? Si no lo sabías, qué bueno, porque hoy lo estás aprendiendo. La Biblia dice en Levítico que el cuerpo es templo de Dios y no debe ser marcado. Un tatuaje es pecado. Porque si tú dices ser cristiano, tu templo es de Dios. Ah, me voy a hacer un tatuaje aquí. Aquí, para que no lo miren. Así solo yo lo miro cuando me tomo el selfie. Ten cuidado, jovencito, señorita, porque los compañeros de la escuela o trabajo te van a querer influenciar para hacer cosas que no son de un cristiano. Es más, hasta vergüenza creo que te da decir que eres cristiano en la escuela. ¿Y sabes por qué te da vergüenza? Porque tú ya andas igual que como los que no son cristianos. Andas chismeando, andas en TikTok viendo cosas que son perversas, andas oyendo música en inglés. ¿Crees que nosotros no le atinamos? Ten cuidado, porque mira, uno sabe, cuando hasta tú andas oyendo ya cancioncitas que no son de cristianas y en inglés. ¿Me están siguiendo, jovencitos, señoritas? Te hablo porque yo pasé por eso y sufrí mucho. Yo no quiero que tú sufras. No te enojes conmigo.
Yo estoy aquí para ayudarte con la palabra de Dios, jovencito, señorita. Tú lo que debes hacer es someterte a tu papá y tu mamá. Hazle caso a ella, a él. Porque entonces verás bendición y verás largos días en tu vida. Lo dice la palabra del Señor. Por eso muchos jovencitos no quieren venir a la iglesia, porque ven tu mal ejemplo, ven tu mal testimonio, ven tus malas palabras, ven tus groserías. Y no que las digas, las escribes en tus conversaciones, en WhatsApp, TikTok y todo lo demás, Snapchat. Ven tus groserías que escribes. Y tú crees que nosotros no sabemos y no lo vemos. Tu papá lo sabe, tu mamá lo ve y lo sabe. Yo te exhorto, papá y mamá que estás aquí, que tú no solo ores por tus hijos, sino también les muestras con la Biblia lo que es correcto. Que vivan para Jesucristo. Hoy en día más jóvenes se van al mundo que querer entrar a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Por los mismos jóvenes cristianos. Necesitamos entender que si decimos ser cristianos debemos vivirlo. No solo decirlo, vivirlo. La gente está cansada de oír el evangelio. Ahora le voy a los hermanos y las hermanas. No te creas que los jovencitos sí, déles duro, pastor. Sí, miren que están bien mal portados. Déles duro ahí. No, y voy contigo. Hermano, escúchame. Si tú dices ser cristiano, séle fiel a Dios. Si tú dices ser cristiano, vive lo que dices que eres. Ora cuando estás en tu trabajo. Invita a otros a venir a la iglesia. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Que los amigos te están invitando a ti a ir a las cosas perversas y tú te estás yendo con ellos. Hasta la estás pensando, sí, mejor me voy con ellos en vez de ir a la iglesia. Dejas a tu familia que vaya sola a la iglesia. Estás perdiendo el rol de liderazgo en tu casa. Ya tus hijos ya no te van a hacer caso porque has dejado de seguir a Cristo. Ya tus hijos ya no te ven leer la Biblia cuando te levantas o cuando estás con ellos. Ya tus hijos no te ven ver películas cristianas, sino estás viendo ahora las de vaqueros, las de Cantinflas y todo lo demás. ¿Me están escuchando, hermanos, varones? Tú tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros, tus hijos, tu esposa. Ellos necesitan ver un hombre que se pare en casa, que sea el líder y que viva para el evangelio, que viva para Cristo. Porque entonces así tu familia te va a seguir. Porque tú eres ese líder que sigue a Jesucristo. Vivamos lo que decimos que somos. Muchos ya no quieren oír el evangelio. Hermana, usted también. Ponga el ejemplo siendo sumisa, siendo humilde, sujetándose a su esposo, obedeciendo como dice el Señor. Usted lo sabe, lo hemos aprendido. Amén, hermanas. Pero cuando se ha olvidado esto y hemos dejado de vivir para el evangelio, la mujer se quiere sublevar. Le contesta al esposo, le reprocha, le critica al esposo. Y los hijos lo ven. Y luego los hijos le contestan al papá, porque como la esposa le contesta. ¿Y sabe qué es lo más duro? Usted lo sabe. En la gente del mundo que no tiene a Cristo, cuando pasa esto, la única solución que el hombre haya para su esposa que le contesta es pegarle. Y al otro día la esposa con el ojo morado, porque volaron los sartenes en la cocina y en la casa. Siendo ejemplo a sus hijas, hermanas, escúchenme por favor, no dobleguen su brazo. Sean firmes con sus hijas, con sus hijos, hermanas. Muéstrenle con sus vidas que Jesús es primero, que Él es el primero en su corazón también. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que no me canso de repetírselo. Usted sabe, en mi corazón el primer lugar no es mi esposa. En mi corazón el primer lugar es Cristo. Después está mi esposa. Y no me da miedo decirlo, porque mi esposa, ella también tiene el mismo sentir. Yo no me pongo celoso que ella diga que para ella el primer lugar es Jesucristo. Yo no me pongo celoso, me pongo alegre, contento que ella diga esto, porque al decirlo, ella está siendo sujeta al Señor Jesús. Y como respuesta ella me va a amar a mí. ¿Cuántos hogares cristianos se están separando hoy en día? Y entonces por eso ya no podemos ser ejemplo. Ahora entiende por qué la gente ya no quiere oír el evangelio.
¿Sabe qué quieren ellos? Ellos quieren verlo. La gente quiere ver el evangelio en ti, jovencito, señorita, niño, niña. La gente quiere ver en ti, joven, el evangelio. Hermano, hermana, la gente quiere ver en usted el evangelio. Para que entonces así, hermanos, juntos podamos engrandecer el reino de Dios. Lucas capítulo 17, vamos a terminar el mensaje con esta hermosa historia del Señor Jesús. Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dígame. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra en la Biblia es símbolo de pecado, o sinónimo, o compararse al pecado. Queridos hermanos, apliquemos este mensaje del Señor Jesús con estos 10 leprosos como nosotros. Cada vez que pecamos es como estos hombres leprosos y le pedimos a Jesús que nos limpie. La Biblia dice que eran 10. El Señor los mandó al sacerdote. ¿Sabe usted por qué los mandó al sacerdote? Porque según la ley, cuando un hombre o una mujer habían tenido lepra y eran curados, tenían que ir al sacerdote, quien los examinaba de pie a cabeza para ver si estaban limpios y la lepra había desaparecido. Entonces el sacerdote le declaraba limpio y entonces a la sociedad se le hacía saber que aquella persona había sido curada para no contagiar a alguien más de la lepra. Jesús mandó a estos 10 con el sacerdote al templo. Y cuando iban en el camino, ¿qué dice la Biblia? Que los 10 fueron limpios por la palabra de Jesús, porque tuvieron fe en el poder de la palabra de Jesús. Nosotros hemos sido limpios por la fe en Cristo Jesús, hermanos, de nuestros pecados. Pero la Biblia dice que de los 10, ¿cuántos regresaron a dar gracias? Solo uno. Los demás fueron malagradecidos con lo que Jesús hizo por ellos. Hermanos, no seamos como los 9, seamos como ese uno, agradecidos con Cristo por lo que hizo por nosotros. Joven, señorita, tú que escuchaste el mensaje, sea agradecido con Jesús por lo que hizo por ti en tu vida. Si tú ya te bautizaste es porque tú sabes que Jesús ya te perdonó y te limpió tus pecados. No vuelvas a ensuciarte de pecado como estos leprosos. Sé como ese uno, agradecido, viviendo para Cristo, para que otros conozcan al Señor y vengan a tus pies, a los pies del Señor. Hermano, hermana, seamos como ese uno, agradecidos. Ya no caigamos en pecado. Ya no demos lugar al enemigo, a la tentación, para caer en pecado. Limpiemos nuestro corazón y seamos agradecidos como este hombre. Vivamos el evangelio, hermanos, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Y hermanos, seamos limpios con nuestro estilo de vida. Lo que decimos que somos, vivámoslo, mostrémoslo, para que aquellos vengan al encuentro de Cristo Jesús. Cierre sus ojos conmigo. Ore un momento. Si Dios habló a su vida, póngase a cuentas con el Señor. Dele gracias a Dios porque Dios ha hablado a su corazón hoy. No ponga duro su corazón. Hermano, hermana, ya pasó mucho tiempo para que su corazón esté duro. Deje que la palabra del Señor transforme su corazón hoy. Órele al Señor y dele gracias a Dios por lo que ha escuchado. Padre, gracias te damos por esta tarde.